lo que ha visto con sus propios ojos a 2 millas bajo el hielo. Son jeroglíficos que arqueólogos con los que él estaba, esa era la misión. En el fondo del mundo se encuentra un continente que nos enseñan a pensar como sin vida, vacío y comprendido. No hay insectos, no hay vida silvestre. El sol no se pone, pero cuando surgen informes de vastas cámaras bajo el hielo, de anomalías que desafían la explicación natural y de regiones cuidadosamente restringidas al acceso humano. Los anillos de la estructura parecen las paredes de algún tipo de complejo, como algo que ha sido diseñado en medio de la Antártida. Entonces, ¿qué demonios está haciendo eso allí? Esa simple historia comienza a fracturarse. Aquí es donde la Antártida pasa de ser un desierto helado a un secreto custodiado, y donde la pregunta ya no es ¿qué hay allí? Pero, ¿por qué nunca se suponía que debíamos mirar? El investigador que no dejaba de preguntar. Linda Moulton Howe es una comunicadora educada en Stanford. Obtuvo múltiples premios, incluidos premios Emmy regionales por documentales que exponen problemas como la contaminación del agua, los peligros de la radiación y los riesgos para la salud pública. Linda Moulton Howe, una periodista de investigación que ganó un premio Emmy regional en 1981 por su documental A Strange Harvest, que examinó muertes inexplicables de ganado en Colorado. Su trabajo se orientó hacia programas militares clasificados, lo que la llevó a contactar con personal retirado que afirmaba tener conocimiento de descubrimientos en la Antártida. Los dos más significativos han sido los SEALs de la Marina de los Estados Unidos. Conozco su historial. He visto sus documentos. Conozco fotos, conozco lugares en los que han estado. Durante más de 4 décadas, Linda Moulton Howe se ha forjado una reputación como una investigadora meticulosa de temas que la mayoría de los periodistas no tocarían. Lo que distinguía a Howe no era que ella persiguiera historias extrañas, sino que las historias extrañas la encontraban a ella. Los rancheros la llamaban porque la policía no lo haría. El personal militar se acercaba discretamente, a menudo años después de retirarse, cuando el riesgo parecía menor, pero el peso del silencio se había vuelto insoportable. Con el tiempo surgió un patrón. Personas muy diferentes de orígenes muy distintos contaban fragmentos de historias que no encajaban del todo, pero tampoco se contradecían. A medida que su trabajo se alejaba más de la aceptación convencional, la presión aumentaba. Las invitaciones para hablar desaparecieron. Las cadenas dejaron de devolver llamadas. Antiguos colegas se distanciaron. A lo largo de los años, Howe insinuó repetidamente que parte de su información más importante aún no podía ser divulgada. No porque fuera especulativo, sino porque las fuentes aún estaban vivas, aún atadas por juramentos, aún con miedo. Ella describió que le mostraron cosas que no podía filmar, la llevaron a lugares que no podía nombrar y le advirtieron explícitamente sobre las consecuencias. No eran amenazas dramáticas entregadas en habitaciones oscuras, eran advertencias calmadas y procedimentales, las que dan personas que no necesitan alzar la voz para ser tomadas en serio. Entre esas insinuaciones, un lugar surgió una y otra vez en comentarios fragmentados y lenguaje cauteloso: la Antártida. No la Antártida de los pingüinos y las estaciones de investigación, sino una versión del continente en la que la mayoría de las personas nunca piensa. He visto las fotografías de humanoides que están basados en la Antártida. Un lugar gobernado por tratados internacionales, espacio aéreo restringido y un nivel de interés militar que supera con creces lo que se reconoce públicamente. Habló sobre anomalías, sobre tecnología que no coincidía con las líneas de tiempo, sobre descubrimientos realizados y luego reclasificados discretamente. Señaló cuán poco acceso independiente existe al continente, cómo cada expedición es monitoreada, cómo las imágenes satelitales se difuminan o retrasan selectivamente. Cómo los pilotos, ingenieros y contratistas describieron ser desviados de las rutas de vuelo o recibir instrucciones de no hacer preguntas sobre lo que veían abajo. ¿Por qué los denunciantes siguen argumentando que hay más sobre la Antártida que se está encubriendo de lo que pensamos? Individualmente, estos detalles sonaban mundanos. Juntos, formaban algo inquietante. La sesión informativa que nunca fue destinada al público.
Según Howe, la información sobre la Antártida no provino de rumores o especulaciones, sino de individuos con acceso directo a operaciones clasificadas. Ella describió reuniones a puerta cerrada con fuentes vinculadas a militares e inteligencia que hablaron solo después de años de retiro y solo bajo estrictas condiciones. La Antártida sí contiene extensos sistemas volcánicos. El monte Erebus está entre los volcanes más activos del mundo y el continente tiene numerosos sitios volcánicos inactivos. El basalto es una roca volcánica que hace que el material reclamado sea geológicamente plausible en ciertas regiones de la Antártida. Sin grabaciones, sin nombres, sin fechas, solo testimonio. Algunos miembros del personal militar han compartido historias detalladas sobre lo que dicen haber encontrado hasta ahora bajo el hielo. Uno de ellos confirmó a la periodista Linda Moulton Howe. Era una zona de exclusión aérea. Era una zona de exclusión aérea para esa región específica, alrededor del polo. Había una enorme hendidura que parecía un agujero en el hielo, que parecía una rampa de nieve que descendía hacia él. Según estos relatos, entraron en enormes salas subterráneas talladas en roca de basalto negro duro. Se decía que cada sala tenía aproximadamente 9 acres de tamaño, lo suficientemente grande como para caminar durante 15 minutos seguidos. Los techos tenían casi 80 pies de altura y, sin embargo, no había columnas de soporte que los sostuvieran. Aún más extraño, la temperatura dentro de estos enormes espacios se mantenía constante entre 68 grados Fahrenheit y 72 grados Fahrenheit, lo suficientemente cálida como para ser cómoda. La temperatura exterior era al menos 40 grados bajo cero. Una vez dentro de estas estructuras, la temperatura era de entre 68 a 72 grados. La luz parecía seguir a las personas mientras se movían, pero no se veían lámparas, bombillas ni paneles en ningún lugar. Todo el entorno actuaba como si estuviera controlado por algún sistema oculto. Las paredes de estas grandes salas estaban cubiertas con miles de símbolos. Arqueólogos que fueron traídos para estudiarlos dijeron que las marcas se parecían un poco a la escritura maya y un poco a la escritura egipcia, pero no coincidían con ninguna de las dos. Cada símbolo estaba tallado en la roca a la misma profundidad exacta, 7 centímetros a lo largo de paredes que medían 12 metros de altura. La talla no mostraba ninguna marca de herramienta de ningún tipo. Los científicos dicen que la única manera de hacer patrones tan perfectos sería con algún tipo de tecnología que pudiera cambiar la piedra a nivel molecular, casi como escribir software en las paredes. Las personas que describieron estas misiones dijeron que las formas de entrar al área subterránea también eran inusuales. Un grupo viajó a la Antártida en un portaaviones. Luego tomó un helicóptero hasta una base y después usó vehículos de oruga para moverse a través del hielo hacia un glaciar. Desde allí, llegaron a una entrada en forma de octágono construida en el hielo que conducía hacia abajo. Otro grupo entró en submarino. Dijeron que el submarino se movió hacia una abertura profunda bajo el hielo sin necesitar una esclusa de aire normal, que normalmente sería necesaria a tales profundidades. Lo que hace que estos relatos sean tan inquietantes no es solo lo que describen, sino cómo se describen con tanta calma, sin pánico, sin exageración. Solo detalles ofrecidos de la manera en que los ingenieros o pilotos hablan sobre maquinaria en la que han trabajado durante años. Dimensiones recordadas, temperaturas anotadas, rutas recordadas. Estos no son los hábitos de personas que inventan historias. Son los hábitos de personas que relatan experiencias. Y, sin embargo, nada de esto existe en ningún registro público. Ningún informe oficial, ningún metraje desclasificado, ninguna fotografía publicada décadas después, solo el testimonio repetido en voz baja por personas que insisten en que la verdad no está clasificada porque es frágil, sino porque es desestabilizadora. La Antártida está ocultando evidencia de un nivel de inteligencia, ingeniería y control que no encaja en ninguna parte de la historia aceptada. Al final, lo que hace que estos relatos persistan no es la imposibilidad de lo que describen, sino la incómoda brecha entre la plausibilidad y la prueba. La Antártida es geológicamente capaz de ocultar vastos espacios subterráneos, y los testigos de los sitios hablan con la precisión de profesionales entrenados, no con el caos de la fantasía. Sin embargo, la ausencia de registros, imágenes o nombres deja la historia suspendida en un espacio donde la creencia y la duda chocan. Si los testimonios son falsos, representan uno de los mitos más detallados y consistentes jamás compartidos en silencio. Si son verdaderos, entonces la Antártida no es solo un continente congelado, sino un archivo sellado de algo profundamente perturbador.
Evidencia de conocimiento, ingeniería o inteligencia que obliga a la humanidad a reconsiderar cuánto de su historia ha sido olvidada, enterrada o deliberadamente mantenida fuera de su alcance. Las advertencias. Los críticos intentaron desafiar su autenticidad diciendo cosas como ¿por qué se quedó callada si lo sabía antes? O ¿está diciendo la verdad? Pero Linda Moulton Howe no se quedó callada por falta de pruebas. Se quedó callada porque el peso de lo que había encontrado exigía moderación. Se abrió a una sala completa, eran oficinas. La información encontrada no provino de rumores o pistas anónimas, sino de personas vinculadas directamente a sistemas clasificados. Personas que entendían exactamente dónde estaban las líneas invisibles y qué sucedía cuando se cruzaban. Hablar demasiado abiertamente no habría puesto en peligro su credibilidad. Habría puesto en peligro vidas, carreras y operaciones en curso aún protegidas por juramentos y leyes. Howe aprendió que algunas verdades no se silencian por la fuerza, sino por responsabilidad. Por el conocimiento de que liberarlos demasiado pronto podría colapsar la confianza, desencadenar la negación en lugar de la comprensión y asegurar que la historia nunca se tomara en serio cuando finalmente llegara el momento. Aquellos que afirman haber visto demasiado sobre la Antártida, sobre lo que yace bajo el hielo, o más allá de las narrativas autorizadas, casi nunca describen amenazas dramáticas. Describen algo peor. Presión tan sutil que se siente voluntaria, una sugerencia para dejar de hacer preguntas, un recordatorio de financiamiento, una referencia a la familia, una carrera repentinamente al borde de la extinción. La supervivencia, aprenden, tiene un costo, y ese costo es el silencio. Las advertencias siguen un patrón. La Antártida magnifica esta dinámica debido a su aislamiento. No hay espectadores en el fondo del mundo. No hay testigos independientes. Todos dependen de las mismas líneas de suministro, del mismo transporte, de las mismas estructuras de autoridad. Si te aíslan allí, estás realmente aislado, y todos lo saben. Las advertencias no necesitan repetirse. Aquellos que luego hablan, años o décadas después, a menudo describen las mismas secuelas psicológicas: culpa, miedo y una sensación de deber inconcluso. Esperaron hasta la jubilación, hasta la enfermedad, hasta el borde de la vida misma antes de romper el silencio. No porque la verdad se volviera más segura, sino porque tenían menos que perder. El elemento disuasorio más efectivo según estos relatos era observar. La supervivencia en este contexto no es heroica, es humana. La gente elige a las familias sobre las revelaciones, la estabilidad sobre el exilio, respirar sobre la verdad. ¿Y quién puede culparlos? El sistema está diseñado para que el valor parezca autodestrucción, pero el silencio tiene una vida media, se descompone. Eventualmente, las advertencias pierden su poder. Las personas que los emitieron se retiran, mueren o se desvanecen en la irrelevancia. El hielo se derrite, la tecnología mejora. Filtraciones de datos, y aquellos que llevaban el peso de saber comienzan a entender que el silencio no protegió la verdad, solo lo retrasó. Las advertencias tuvieron éxito por un tiempo, mantuvieron bocas cerradas y mapas limpios, pero nunca pudieron borrar lo que se vio. Y ahora, a medida que las voces emergen desde los márgenes, la pregunta ya no es si el silencio fue impuesto. Es si todavía se puede permitir. Antes de morir, ¿por qué el momento de repente importa? Antes de morir no es un adorno dramático, es un plazo impuesto por la mortalidad, y cuando la gente comienza a hablar en ese lenguaje, significa que el reloj ha superado al miedo. El momento importa, por razones prácticas. Las autorizaciones de seguridad caducan, los acuerdos de confidencialidad tienen límites de tiempo y las consecuencias profesionales disminuyen después de la jubilación. Muchas revelaciones sobre programas clasificados surgen tarde en la vida cuando los riesgos legales y profesionales son mínimos. Aquellos que esperan tanto para hablar a menudo son acusados de oportunismo o delirio. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando importaba más? Pero esa pregunta malinterpreta el poder. Al principio de una carrera, revelar información arriesga todo: empleo, reputación profesional, consecuencias legales. Más tarde, esos riesgos disminuyen. El cálculo psicológico cambia cuando alguien tiene menos que perder. Con el tiempo, el equilibrio cambia.
La jubilación, la edad o los cambios en las circunstancias personales reducen las presiones que antes imponían el silencio. Elegir hablar antes de la muerte es una cuestión de responsabilidad, es una forma de compartir observaciones con precisión, de proporcionar información mientras aún es relevante y de preservar la memoria para futuros estudios. La muerte no borra el conocimiento, pero determina quién lo lleva adelante. Aquellos que hablan tarde en la vida no buscan drama. Están asegurándose de que sus experiencias y observaciones no se pierdan. Incluso cuando los testigos se presentan, la Antártida en sí misma sigue siendo en gran parte inaccesible. El hielo continúa ocultando lo que yace debajo, haciendo difícil la verificación física. Los relatos proporcionados por aquellos que han observado características inusuales bajo el hielo permanecen en gran medida sin corroborar. Hablar es un paso, confirmar es otro. Sin embargo, la consistencia de los informes, combinada con la realidad práctica de que grandes áreas del continente son difíciles de acceder, sugiere que aún pueden haber descubrimientos por hacer. En este contexto, el tiempo no es solo personal, es práctico. Compartir conocimiento en el momento adecuado permite que sea documentado, cuestionado y analizado incluso cuando el acceso directo es limitado. Para Linda Moulton Howe y las fuentes que ella reporta, hablar antes de que sea demasiado tarde se trata de asegurar que la información se preserve y que la investigación futura pueda proceder con un registro de lo que se ha observado. El hielo puede seguir ocultando su historia completa, pero el testimonio proporciona un punto de partida para la comprensión y la investigación. Si quieres, también puedo integrar esto con tu redacción original para que se lea como una sección cohesiva y un poco más larga, sin repetir nada. ¿Quieres que haga eso? Y hay otra razón más oscura por la que el tiempo de repente importa. El mundo mismo está cambiando. El hielo se está derritiendo. Los satélites ven más. Investigadores independientes tienen herramientas que antes estaban reservadas para los gobiernos. Lo que antes era contenible se está volviendo visible. Aquellos que sabían esto hace años pueden sentir que la revelación está llegando con o sin ellos. Hablar ahora no es solo confesión, es posicionamiento, una manera de decir, intenté decírtelo. No se trata de drama. Se trata de elegir la verdad sobre la comodidad cuando la comodidad ya no garantiza seguridad. Se trata de negarse a dejar que una vida de silencio sea la última palabra. Porque la muerte no borra el conocimiento, solo determina quién lo lleva después. Y para algunos, el momento lo es todo cuando se dan cuenta de que si no hablan ahora, la verdad puede sobrevivir sin ellos, despojada de contexto, malinterpretada o enterrada bajo el ridículo. Hablar antes de la muerte es reclamar la autoría, decir, esto es lo que vi, esto es lo que sabía. Y este es el momento en que elegí dejar de estar callado. Y aunque aquellos que han visto están alzando la voz, el hielo sigue siendo una bóveda que guarda, ocultando lo que hay debajo. ¿Por qué el hielo todavía gana? Entonces, ¿qué podemos concluir sobre las afirmaciones de Linda Moulton Howe? El primer y más importante punto es que los relatos que presenta no son vagos ni simbólicos, son concretos. Describen cámaras de dimensiones específicas, talladas en un tipo específico de roca, ubicadas debajo de un continente conocido, que opera en un rango de temperatura estable. No son visiones místicas ni impresiones abstractas. Son afirmaciones físicas sobre el mundo material. En principio, tales afirmaciones son comprobables. La ciencia moderna posee herramientas capaces de detectar vacíos subterráneos, firmas de calor anómalas y estructuras geológicas inusuales. Se han utilizado radar de penetración terrestre, radar de penetración de hielo, estudios sísmicos e imágenes térmicas satelitales para mapear lagos subglaciales, sistemas volcánicos y cadenas montañosas ocultas bajo la Antártida. Si existieran cámaras de 9 acres, si las temperaturas se mantuvieran constantemente entre 68 y 72 grados Fahrenheit, si las entradas perforaran hielo y roca en ubicaciones definidas, esas características deberían dejar firmas detectables. Y sin embargo, ninguna evidencia de ese tipo ha entrado en el dominio público. No hay fotografías ni mapas de radar publicados que muestren vastos vacíos artificiales, ni muestras de roca recuperadas que muestren tallados de precisión más allá de la tecnología conocida. No hay informes de ingeniería filtrados, ni documentos de denunciantes, ni corroboración independiente de los miles de científicos que viven y trabajan en el continente todo el año bajo programas de investigación internacionales.
La Antártida no es un lugar vacío. Aloja a investigadores de docenas de naciones operando estaciones equipadas con instrumentos avanzados y sujetas a revisión por pares y compartición de datos. La ausencia de confirmación pública de esta comunidad científica global no es un problema trivial para las afirmaciones, es la tensión central. Sin embargo, la ausencia de evidencia no es lo mismo que evidencia de ausencia. Los gobiernos han clasificado descubrimientos antes, particularmente cuando se intersectan con la estrategia militar o la ventaja tecnológica. La investigación nuclear, la tecnología furtiva y el reconocimiento por satélite estuvieron ocultos en su momento, a pesar de dejar enormes huellas físicas. La Antártida tiene un historial de secretismo durante la Guerra Fría, cuando los intereses militares coexistían silenciosamente con las misiones científicas. La falta de pruebas públicas no falsifica automáticamente el testimonio de Howe, pero lo sitúa fuera de los límites del conocimiento verificable. Aquí es donde las afirmaciones permanecen suspendidas. Se basan completamente en fuentes anónimas, sin nombres, fechas ni evidencia física. El testimonio, incluso sincero, es la forma más débil de prueba. La memoria puede fallar, la percepción puede ser moldeada por la expectativa, y los relatos no verificables no pueden ser evaluados de manera independiente. Sin embargo, hay una razón por la que estas historias persisten. Se mantienen notablemente consistentes entre diferentes testigos. Enormes cámaras subterráneas, piedra negra lisa, geometría precisa, temperaturas estables y entornos aparentemente controlados. Por ahora, las afirmaciones de Howe sobre la Antártida ocupan un espacio entre la especulación y la investigación. Desafían el silencio oficial, invitan al escrutinio y sugieren la posibilidad de estructuras ocultas. Pero sin evidencia pública, permanecen sin probar. No son una confirmación de una verdad oculta, pero tampoco están concluyentemente refutadas. La conclusión responsable es, por lo tanto, cautelosa. El trabajo de Howe preserva testimonios que algún día podrían ser contextualizados por futuros descubrimientos o descartados como un producto de la cultura del secreto y sistemas de creencias que operan en ausencia de transparencia. Hasta que surja evidencia física, hasta que se detecten estructuras, se analicen muestras o se libere documentación, las afirmaciones permanecen sin probar. No son una confirmación de una verdad oculta bajo el hielo, pero tampoco están concluyentemente refutadas. Por ahora, existen donde a menudo vive el misterio. En el espacio entre lo que se puede imaginar, lo que se puede decir y lo que se puede mostrar. Gracias por ver este video. No olvides dejar tus pensamientos en los comentarios, dale a me gusta si disfrutaste este video y no olvides suscribirte para no perderte más historias sobre descubrimientos. Nos vemos en nuestro próximo video. Adiós.